Eso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Tenemos el contacto en la línea telefónica como cada lunes, la participación del doctor Jaime Aristi Escuder con los temas económicos dentro y fuera de la nación dominicana. Buenos días, Jaime. Muy buenos días a ti, José Luis, a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Un fuerte abrazo a todos y en especial a don Álvaro. Mira, ayer falleció el profesor Edward Prescott, a quien junto con Ron Finland recibió en el año 2004 el Premio Nobel de Economía. Prescott desarrolló con Finland un paper muy famoso sobre la importancia de las reglas sobre la discreción. Y esto a propósito de las acciones de los políticos y de quienes toman decisiones con relación a la política económica, social, seguridad, etcétera. Y yo creo que cuando uno lee su artículo, que para mí fue un artículo sumamente importante durante mis estudios doctorales en los años 80, cuando uno relee este artículo, se queda claro la importancia de que se le enseña a los políticos que es fundamental para que ellos tengan un buen desempeño, acogerse a lo que sean reglas óptimas. Y en ese sentido, cuando uno observa lo que son las acciones de políticos, no solamente acá en República Dominicana, sino a nivel internacional, nos damos cuenta de que ellos tienden a ejecutar acciones muy discrecionales en base al día a día. En base al día a día tratan de tomar la decisión que sea lo mejor en ese momento, pero solamente tomando en consideración lo que está ahí o el pasado, sin tomar en consideración lo que pudiera suceder, es decir, cuál puede ser el comportamiento de agentes económicos que pueden percibirse como racionales, porque son seres humanos. Entonces, en base a eso, ¿cuál debería ser el tipo de decisión que se debe tomar? Y si se toman decisiones discrecionales solamente tomando en consideración lo que es el presente, la situación actual, pues por lo general se tiene un resultado que no es el óptimo. Se tiene un resultado que en términos económicos, en términos matemáticos, se llama subóptimo y deja claramente sobre la mesa lo que pudiera ser una solución muchísimo mejor, una solución óptima. Y ahí caemos entonces en la importancia de las reglas. Y yo les voy a traer a ustedes hoy tres casos en los cuales eso que nos enseñó el profesor Prescott, que vuelve a enseñar los premios Nobel de Economía, una mente brillante, que tiene muchos aportes a lo que es la macroeconomía dinámica y es considerado como uno de los padres de la macroeconomía moderna. Pues Prescott nos enseñó, y yo creo que y es fundamental que aprendamos esas lecciones, lo cual yo en numerosas ocasiones he hecho comentarios basados en los planteamientos de los profesores Finland y Prescott. Y en ese sentido, voy a tomar el primero con relación al tema de la lucha contra la inflación. Miren, fíjense cómo le está siendo sumamente difícil a los países avanzados, los países desarrollados, Estados Unidos, el Reino Unido, la zona euro que agrupa países tan importantes como Alemania, Francia, Italia, España, pues le está haciendo difícil la lucha contra la inflación. Es verdad que una parte de la inflación está relacionado con el tema de choques de oferta, y cuando hay choques de oferta, junto con situaciones por el lado de la demanda, pues le es difícil a los bancos centrales luchar contra la inflación, porque el costo de hacerlo es mayor que si no hubiese ese choque de oferta, porque con una subida de tasa de interés que se realizara, si no hubiese choque de oferta, pues se pudiera alcanzar más rápido la meta de inflación. Cuando hay un choque de oferta, como por ejemplo la disrupción de la cadena de suministro provocada por la política de cero COVID en China o por la guerra de Rusia en Ucrania, esto hace que la tasa de interés que haya que establecer sea mayor que la que realmente se necesita para hacer que la tasa de inflación, que por ejemplo
en la zona euro está en 10.7%, que Estados Unidos está en 8.2%, que en el Reino Unido está por encima del 10%, y así muchísimos países que están por encima del 10%. Hay algunos en la zona euro que están por encima del 20%, Alemania por encima de un 11%. Niveles de inflación que no se veían desde 1951, por ejemplo, en Alemania. Entonces, cuando uno observa esto, uno dice, sí, efectivamente la situación es difícil para alcanzar la meta, que es un 2% en la zona euro, es un 2% en el Reino Unido, es un 2% en los Estados Unidos. Ahora, lo que observamos es que los bancos centrales primero comenzaron tarde su proceso de lucha contra la inflación. Estados Unidos lo comenzó en marzo de este año, el aumento de la tasa de interés, y lo comenzó tímidamente, luego ha ido ya de una forma muy acelerada, pero vemos cómo Jerome Powell en algunos momentos dice una cosa, en otros momentos dice otra, como sucedió, por ejemplo, cuando estaba hablando Jerome Powell anunciando el cuarto ajuste de 75 puntos básicos, y en ese momento, cuando él estaba hablando a las 2 de la tarde, entre 2 de la tarde y 2:35 de la tarde, estaba subiendo el mercado bursátil estaba subiendo más de 300 puntos, y la gente decía, pero mira, el mercado está subiendo, incluso un periodista le preguntó, entonces, usted está hablando de que va a tener una política ya a partir de ahora más pausada de incrementos de tasas de interés, porque lo había incrementado ya durante 4 veces en 75 puntos básicos. Pues él dice, no, nosotros no ejecutamos una política monetaria en base a lo que pueda decir el mercado bursátil. Eso inmediatamente generó incertidumbre, porque entonces decían, bueno, eso significa que no va a pausar, sino que va a ser más acentuado. Entonces ahí tú me rompiste lo que yo estaba pronosticando, lo que yo estaba esperando que pudiera ser el seguimiento de ciertas reglas en base a lo que pudiera estar ocurriendo. Pues eso inmediatamente generó incertidumbre en el mercado, y el mercado cayó de las 2:35 a las 4 de la tarde, que cierra el mercado, 900 puntos básicos. Y eso generó muchísima incertidumbre con relación a lo que es el mercado. Entonces se piensa ahora que en vez de terminar el año que viene, por ejemplo, un pico, la tasa de interés de los Estados Unidos en 4.6%, va a terminar con un pico de 5.5%. Ese comportamiento veleta genera una situación de incertidumbre y una situación subóptima, como nos enseñó el profesor Prescott. Pero también Christine Lagarde, cuando presenta la semana anterior, presenta su incremento también de 75 puntos básicos, señala que, bueno, a partir de aquí ya estamos llegando, estamos alcanzando lo que es la meta, entonces, de tasa de interés que se requiere para poder, pero la semana pasada, ante los movimientos bruscos que estaba sucediendo en Estados Unidos, dice, no, pues espérense, una recesión suave no será suficiente para poder reducir la tasa de inflación y llevarla a la meta del 2%. Ellos tienen 10.7% de inflación. Ya me está diciendo entonces que viene una recesión en la zona euro. Y eso implica entonces mayores tasas de interés. Eso genera también incertidumbre. Se deprecia frente al dólar el euro. Genera incertidumbre, ese comportamiento veleta. Lo mismo hizo el Banco de Inglaterra. Sube el Banco de Inglaterra también su tasa de interés la semana pasada, pero dice entonces Andrew Bailey, bueno, pero estamos, después de haberla subido 75 puntos básicos, bueno, estamos ya acercándonos. Bueno, también lo dice, pero inmediatamente se echa hacia atrás, y entonces genera incertidumbre. Eso es diferente. Fíjense cómo la semana pasada se dio a conocer la tasa de inflación en la República Dominicana al mes de octubre, 8.24, ha seguido bajando la tasa, y se prevé que va a continuar bajando hasta llegar al 4% más menos 1 el año que viene, la tasa de inflación. 8.24 significa, con relación al 9.64 del mes de abril, significa 140 puntos que se ha reducido, 140 puntos o 1.4 puntos porcentuales, que sería 140 puntos básicos. Entonces, fíjense cómo la tasa de inflación ha bajado. ¿Por qué? Porque el Banco Central de la República Dominicana ha mantenido lo que es una regla. Fíjense, una regla muy clara, muy precisa, de qué hay que hacer para reducir la inflación. Subir de forma consistente la tasa de interés, para que de esa manera, aun cuando tenemos una inflación importada, aun cuando tenemos un choque de ofertas, aun cuando se sepa que la tasa de interés va a ser mayor que la tasa de interés, si no tuviésemos inflación importada, si no tuviésemos choque de ofertas, si no tuviésemos eso, la tasa de interés fuera menos. Ahora ya tenemos una tasa de interés de política monetaria de 8.5%. Era 3% cuando comenzó a subir
tenemos 8.5. Otros países como Brasil la han incrementado muchísimo más. Ni decir Argentina, ni decir Colombia, todos esos países la han incrementado muchísimo más. Pero nosotros hemos mantenido una regla. Y esa regla, mantener firme, a diferencia de posiciones de veleta, como hemos visto en el Banco Central de los Estados Unidos, hemos visto en el Banco de Inglaterra, hemos visto en el Banco Central Europeo, esa posición de veleta genera incertidumbre. Por eso la importancia de reglas. Entonces, primer ejemplo, la importancia de reglas. Hemos visto cómo en el caso de República Dominicana se ha estado disminuyendo la tasa de inflación y ya está en 8.24 y se prevé que para el año que viene, mediados, pueda alcanzar la meta que es el 4% más menos 1. Vamos ahora a un segundo ejemplo de la importancia de las reglas en vez de discreción. Y es el caso que nos impactó la semana pasada con relación a las lluvias. Mire, ¿qué sucede cuando usted tiene discreción excesiva en materia de lo que es la asignación de los recursos? Fíjense que el propio presidente dijo algo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo, y que viene de los tiempos del doctor Balaguer, que se decía que no se invertía en alcantarillado simplemente porque no se veía, mientras que todo lo que está arriba es lo que se ve, lo que está arriba de la tierra es lo que se ve, lo que está arriba del suelo es lo que se ve, por lo tanto, como eso es lo que se ve, vamos a invertir en eso. No nos olvidamos de alcantarillado. Aquí en la República Dominicana solamente invirtió en alcantarillado Nicolás de Obando y el general Trujillo. A partir de ahí nadie ha invertido en alcantarillado. Nadie. No ha habido una política de inversión en alcantarillado. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una discreción. Fíjense, nosotros no tenemos una regla que mande a decir, no, cuando usted haga una urbanización, usted tiene que instalar un alcantarillado. Eso es una regla. La discreción es, no, cuando se le ocurra al Ministerio de Economía, cuando se le ocurra al Ministerio de Hacienda poner en el presupuesto inversión en alcantarillado y asignarle los recursos para eso, entonces tendremos alcantarillado y evitaremos inundaciones como la que ocurrió, fatales, trágicas, la semana pasada. Solamente cuando tengamos una regla. Entonces, fíjense la importancia de las reglas, como lo decía el profesor Prescott. Es mejor reglas en vez de una excesiva discrecionalidad. Pero también lo mismo con relación a este tema, el tema de dónde tú colocas tu vivienda. Fíjate que hay una cantidad importante de viviendas en zonas inundables. Esas personas están tomando su decisión pensando en que el Estado, cuando ocurre una tragedia como esta por un fenómeno atmosférico, en este caso hidrometeorológico, una excesiva cantidad de lluvia, que produce inundación, que produce un golpe de agua brutal sobre esas viviendas vulnerables en zonas inundables, entonces ellos dicen el Estado va a venir en socorro. Y fíjate, ahí, tanto con el huracán como ahora con esta lluvia, decretos de emergencia. Eso es lo que están viendo las personas, que la discrecionalidad del gobierno es un decreto de emergencia para salir a ayudar a esa población. Y la población entonces queda con la vivienda en la zona inundable, porque el Estado le va. Además de que son viviendas sumamente vulnerables, madera, zinc, que es la vulnerabilidad más grande. Si fueran concreto, en las paredes, concreto, en el techo, fuera distinto. Pero no, son tipos de viviendas sumamente vulnerables, en zonas inundables, en consecuencia muy vulnerables, porque piensan que la discrecionalidad del gobierno es que va a venir luego a rescatarlo. Cuando lo ideal es una regla, usted no puede construir ahí. Una regla, usted tiene que invertir en alcantarillado. Una regla, usted tiene que tener también un proceso de limpieza de todo el sistema de drenaje de la ciudad. Usted tiene que tener una política fija, una regla de limpieza. Todo eso nos enseña a nosotros que las reglas, oigan bien, que se cumplan, porque hay reglas que se establecen y finalmente no se cumplen, que ese es uno de los males que tenemos en países como este, países emergentes, países en desarrollo. A diferencia de Singapur, que llega Lee Kuan Yew, toma el poder y establece reglas, pero hace que se cumplan las reglas. Esa es la gran diferencia. No podemos tener reglas que al final no se cumplan. Aquí tenemos simplemente motoristas que van en sentido contrario frente a un AMET, a un agente de AMET, y no pasa nada. Reglas
que no se cumple, porque es una vía y ellos simplemente van, rompen esas reglas, se meten y no pasa absolutamente nada. No, las reglas hay que establecerlas y hacerlas cumplir. Otro caso, además de de inundaciones. Fíjense que he hablado de inflación, he hablado de inundaciones y estoy haciendo, para que ustedes vean la importancia de la enseñanza de Edward C. Prescott, este economista que falleció ayer, profesor por mucho tiempo en la Universidad de Minnesota y que trabajó prácticamente toda su vida asesorando a la Reserva Federal de los Estados Unidos, un genio, un verdadero genio, una mente brillante. Prescott, junto con Friedman, en ese artículo famosísimo de reglas en vez de discreción, fíjense el tercer ejemplo que quiero darle a ustedes, el tema del desarme. Ustedes recuerdan cómo se dijo en marzo del año 2021 que se iba a ejecutar una política de desarme. Y se anunció que a partir del 6 de abril se iniciaría ese plan de desarme de la población. En ese momento yo hice un comentario del año 2021 y dije que eso iba a fracasar. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cuál es el valor presente? Oigan bien, ¿cuál es el valor presente de eso que era una acción discrecional donde el Estado iba supuestamente a comprarle las armas a los delincuentes? Y a cualquiera. Aquí cualquiera que entregara las armas se lo daba. Yo decía, ¿cuál es el valor presente de la actividad que lleva a cabo el delincuente con esa arma? Es un valor muchísimo mayor el valor presente esperado de esa actividad en términos de ingresos, muchísimo mayor que el precio que le van a pagar. Por lo tanto, no le iba a entregar, a menos que aumentase la probabilidad de detección y de sanción de esa persona. Pero como no se estaba haciendo nada para detectar y sancionar a esa persona, pues sencillamente ese delincuente no iba a entregar su arma. Y con relación al que no fuera delincuente, que yo dije, mira, recordé lo que decía Freddy Veragoico, él necesitaba su arma para defenderse. En consecuencia, no la iba a entregar tampoco. Y por tanto, entonces, la conclusión era que eso, que era una medida totalmente discrecional, implicaba un fracaso. Entonces, por eso es que volvemos a caer en el caso de la importancia de una regla que establezca claramente cuáles son las consecuencias de tú tener ese tipo de arma. También una regla que establezca cuál es el mecanismo que se debe establecer para tú detectar aquellos que tienen, y la sanción, la gravedad de la sanción tiene que ser tan alta que cuando tú calcules como delincuente el valor presente esperado del flujo de tu actividad delictiva, tienda a cero. Oigan bien, que eso es lo que sucede en Singapur. La probabilidad de tú ser un delincuente que anda con un arma asaltando en Singapur es cero, porque las consecuencias en Singapur, yo lo voy a dejar que ustedes la busquen, pero son situaciones extremas la que ejecuta el gobierno de Singapur, pero no hay delincuencia, es algo que ha favorecido muchísimo a la tranquilidad del pueblo de Singapur. Entonces, fíjense cómo 3 casos le acabo de plantear a ustedes de cómo, siguiendo reglas y haciéndolas cumplir, es muchísimo mejor que actuaciones totalmente discrecionales de parte de los políticos, que al final lo único que piensan es en el presente. Oigan bien, solo piensan en el presente y no piensan en el futuro. Por eso es que necesitamos ir creando una nueva generación de políticos que piensen como estadistas. Oigan bien, aquellos que lleguen al poder, piensen como estadistas, piensen en las generaciones futuras y no piensen únicamente en las próximas elecciones. Eso es lo que necesitamos para desarrollar la República Dominicana. Muchísimas gracias.